Estamos en una serie nueva por causa de el deseo de Dios que esta iglesia, que nosotros como iglesia estemos en otro nivel, crezcamos a otro nivel en nuestra relación con Cristo. Amén. No queremos ser igual, ¿verdad? Ahora, estás aquí y eso es bueno. Eso es súper bueno, ¿verdad? Que estás aquí, ¿verdad? Y no eres la persona que eras antes, ¿verdad? Porque antes no venías, ¿ok? Eso es bueno, eso es crecimiento, ¿verdad? Pero solo porque creces, muchas veces nosotros crecemos un poco, ¿verdad? Y ahí paramos, porque wow, estamos tan felices que hicimos algo, nuestra vida cambió en algo y vimos crecimiento y vimos que avanzamos en nuestra vida con Dios. Por ejemplo, ya venciste esta lucha con este pecado y ya estás viviendo en libertad. Qué bueno, eso es súper bueno, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces, como ya crecimos un poco, nos acostumbramos a eso y estamos felices en eso y paramos de crecer, paramos de buscar porque pensamos, no, ya yo crecí. No, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de gloria en gloria, de gracia en gracia, victoria en victoria. Nosotros vamos creciendo, madurando, siempre hasta el día que tú te vayas para estar con el Señor. Tú vas a estar creciendo, madurando, cambiando, siendo más y más fuerte. Tu fe va creciendo más y más. Amén. Y el Señor quiere llevarnos como un cuerpo a otro nivel, ¿verdad? La ordenación fue espectacular. Wow, el Señor hizo algo tremendo en el mundo espiritual. Wow, la unción de Dios vino sobre nosotros. Y ahora el Señor dice, ok, está bien, pero vamos a seguir. Vamos a ir a otro nivel. Eso es solo el comienzo de algo. Amén. Vamos a seguir creciendo. Entonces el Señor puso en el corazón mío y también de la iglesia para que nosotros hablemos de un tema que estamos llamando en el Espíritu. En el Espíritu, ¿verdad? Caminando en el Espíritu. El Señor nos está enseñando qué es lo que significa caminar en el Espíritu. Yo otra vez me estaba bañando, como Dios siempre me habla, y de repente cuando terminé, ¿verdad? Ya estaba seco, me estaba vistiendo, de repente salió de mi boca algo que después me di cuenta, que después que lo dije, me di cuenta que lo dije. ¿Verdad? Eso me pasa varias veces, no sé por qué el Señor me habla así, ¿verdad? Él usa mi boca y después yo dije, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Verdad? Dije en el Espíritu, pero lo dije en inglés porque el Señor y yo hablamos en inglés, pero dije en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Y yo le dije, Señor, este es el tema y le pregunté al Señor y de repente, boom, en un momento me dio todos los mensajes para toda esta serie. ¿Verdad? Y eso normalmente no pasa. El Señor me lo va dando poco a poco, pero el Señor me lo reveló todo de una vez, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos de que caminar en el Espíritu es igual que decir caminar en fe. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que nosotros no andamos o no caminamos, no vivimos, no dependemos de lo que nosotros vemos, sino que caminamos, vivimos, andamos por fe. Amén. Y lo del Espíritu es invisible. ¿Verdad? Hablamos de la lucha, de la lucha o vamos a decir la incomodidad, ¿verdad? Que el Espíritu es invisible. El Espíritu de Dios es invisible y tenemos que depender en el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que el Señor nos enseñó, si quieres caminar en mi Espíritu, que es invisible, vas a tener que caminar por fe, porque no lo puedes ver. Y la fe es la substancia de lo que no se ve, ¿verdad? La esperanza, ¿verdad? De lo que es prometido, ¿verdad? Le da sustancia, la convicción de lo que Dios ha dicho, pero todavía no se ha manifestado. Son las cosas de Dios. Dios es espíritu. No lo podemos ver, ¿verdad? No lo podemos, bueno, muchos de nosotros no lo podemos escuchar audiblemente, ¿verdad? O audiblemente, ¿verdad? No lo podemos sentir, ¿verdad? Con los 5 sentidos, ¿verdad? Pero nosotros sí, si caminamos por fe, podemos caminar en el Espíritu. Amén. Eso fue la semana pasada y le vas a decir a la persona que está a tu lado o a alguna persona, le vas a decir el nombre del capítulo 2 de esta serie en el Espíritu. Le vas a decir en pureza. Amén. En pureza. En pureza, en pureza. Amén. En pureza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Tú estás aquí
Y pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que te reveles. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, para poder aplicar tu palabra, vivir en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, caminar dentro de tu voluntad, Señor, cumplir con el propósito que tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. 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 La semana pasada leímos unos versículos. Yo hoy, por cierto, mientras estaba meditando en la palabra y escogiendo los versículos para este mensaje, hay tantos versículos que me gustaban, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y después habían versículos que me gustaban más en la Reina Valera. Entonces yo estaba ahí luchando, estaba entre los dos. Pero aunque había escogido algunos versículos en la Nueva Traducción Viviente, era muy difícil porque me gustaba como lo decía la Reina Valera, ¿verdad? Pero entonces hay como una mezcla en este mensaje porque hay ciertas formas que, yo lo aprendí así, papi enseñaba con la Reina Valera, y cuando yo escucho ese versículo, yo digo, no, siempre va a ser mejor la Reina Valera, porque así crecí yo, así lo crecí escuchándolo de esa forma. Pero la Nueva Traducción Viviente algunas veces tiene una forma de explicar las cosas poderosamente, ¿verdad? Y lo explica, se va en detalle, ¿verdad? Explica con el contexto de lo que, ¿verdad? El escritor, que yo creo que hoy todos van a ser Pablo menos un versículo que es Juan. Pero lo explica de una forma extraordinaria. Así que voy a estar, pero si algo, entonces me escuchan, ¿verdad? Y es por fe, amén. Entonces dice la palabra en Gálatas 5:16, es un versículo que lo usamos la semana pasada, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Amén. Y aunque el versículo sigue, vamos a parar ahí, ¿verdad? Porque el resto lo vamos a leer después y lo vamos a estudiar después, ¿verdad? Pero dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Una cosa muy rápida, ¿verdad? Esto es gratis, ¿verdad? El Espíritu Santo los quiere guiar. Amén. Eso hablábamos la semana pasada. Tenemos que tener fe que el Espíritu Santo sí te quiere hablar, sí te habla y te va a seguir hablando. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarte. Él quiere guiarte. Amén. Amén. Por eso dice, dejen, porque Él ya quiere. Solo tenemos que dejar, ¿verdad? Rendir, permitir que Él lo haga. Amén. Darle la oportunidad. Señor, aquí estoy, yo soy tuyo. Me entrego a ti, me rindo a ti. Guíame. Y Él lo va a hacer. Amén. Porque Él está dispuesto a hacerlo. Dice la palabra en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, hay versiones que dicen que caminamos o que andamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Son versículos importantes de esta serie de En el Espíritu, ¿verdad? Que vivimos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y dice la palabra que lo debemos seguir en cada aspecto de nuestra vida. ¿Significa que lo vas a seguir en tus finanzas? Amén. ¿Significa que lo vas a seguir en tu salud? Amén. En tu familia, en tu iglesia, en tu educación, en cada aspecto de tu vida, en tu relación, tu matrimonio, tu familia lejana, ¿verdad? Cualquier cosa, tu vacación, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Que tú hagas. Dice la palabra que si comes o bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo es para Dios. Y para que sea para Dios y lo hagas excelente, de una forma que a Dios le agrada, lo tienes que hacer de la forma que el Espíritu Santo lo establece, ¿verdad? Todo, hazlo todo para la gloria de Dios. Amén. También dice la palabra en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Lo que le estoy preguntando es si eres salvo, si tienes salvación eterna, ¿verdad? Si no vas a ir para el infierno, vas a ir para el cielo. Jesucristo vive en tu corazón. El Espíritu Santo vive en tu corazón. Tienes una relación con Dios. Conoces a Dios, buscas a Dios, vives para Dios. Esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, no está diciendo,
No está diciendo, porque dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Hay personas que no siguen la voz del Espíritu Santo. Y este versículo es para, vamos a decir, advertir, es para, vamos a decir, promocionar una vida guiada por el Espíritu Santo. Si tú dices que el Espíritu Santo vive en tu corazón y que tú eres un hijo de Dios, entonces debes estar viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Si no estás viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo, hay un problema grande. Amén. Pero los que verdaderamente se han entregado a Dios, ¿verdad? Porque muchas personas quieren que Jesucristo sea el Salvador. Y dicen, Jesucristo, tú eres mi Salvador. Pero la palabra dice que Él lo declares como tu Salvador y ¿qué más? Y como tu Señor. Como el dueño de tu vida. Muchos dicen, Señor, tú eres mi Salvador. Y ya. Y quieren que Jesucristo sea el Salvador, pero que no se meta en mi finanza. Que no se meta en mi matrimonio, que no se meta con mis hijos, que no se meta en esa parte de mi vida. Dios, tú no me vas a decir qué amigos puedo tener y qué no puedo tener. Señor, tú no me vas a decir a mí cómo yo debo estar usando mi dinero o a quién yo debo estar ayudando. No. Jesucristo es tu Salvador, pero si es tu Salvador, es tu Señor. Amén. Es la única forma. La pregunta es si quieres salvación y muchos quieren la vida eterna. La pregunta es, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ahora, no es para decir, ¿verdad? El que está aquí, ¿verdad? Yo no voy a condenar a nadie aquí y decir, no, tú si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, hoy te tienes que entregar a Cristo. No, porque vamos a aprender hoy que la vida cristiana muchas veces es una lucha, ¿verdad? Pero por eso el Señor trae esto para que crezcamos en eso, ¿verdad? Para que crezcamos en eso, amén. Si un hijo te desobedece, ¿ya no es tu hijo? No es serio así. No, así no son las cosas. Pero si eres un hijo de Dios, debes obedecerlo. ¿Tu hijo debe obedecerte? Sí. ¿Lo hace todo el tiempo? No. ¿Para de ser tu hijo cuando lo para de hacer? No. Pero cuando lo deja de hacer, ¿qué le dices? Lo regañas y le dices, obedece, sométete, ¿verdad? Ok, eso es lo que el Señor está haciendo con esta serie, ¿verdad? Tú no has dejado de ser su hijo o su hija, pero cuando desobedecemos o dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él se acerca en amor y te dice, obedece, sígueme, ¿verdad? Sígueme, que esta es la forma de vivir una vida saludable, próspera, sana, ¿verdad? Agradable, llena de gozo y de paz. ¿Quién quiere eso? Amén. ¿Quieres vivir una vida de paz? Amén. Esta es la forma, ¿verdad? Yo acabo de escuchar unas prédicas de Joyce Meyer donde ella habla de este tema, porque cuando yo hablo de un tema me gusta escuchar muchas prédicas de diferentes personas de este tema, y ella dice que la clave para vivir una vida de gozo y una vida de paz es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. No estoy hablando de paz y de gozo puro exterior, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu Santo y vas a ser millonario. No estoy diciendo eso. Ojalá, pero quizás sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Yo creo, si quieres eso, si oras por eso, yo voy a creer contigo para eso, ¿verdad? Pero estoy hablando de paz adentro, que aunque están pasando los problemas afuera, tenemos descanso, gozo adentro. Eso es lo que debemos vivir, porque aún los millonarios pasan por problemas. Amén. Es mejor tener gozo eterno que ser millonario y no tener gozo. Amén. Ahora, es mejor tener las dos cosas, claro que sí. Pero el Señor depende de Dios lo que tú tengas en tu vida. Amén. Amén. No estoy diciendo que vas a ser pobre, ¿verdad? Es lo que no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. Ok, dice la palabra en 1 de Juan 2, 6. Ahora sí necesito que busquen ese versículo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y ahora este versículo sí lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Verdad? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, ¿quién no está ahí? Ok, vamos a esperar un poquito más. 1 de Juan, no Juan, sino 1 de Juan, que está ya casi al final, cerca de Apocalipsis.
¿verdad? Hay primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Yo sé que es un poquito... Ajá, primera de Juan, capítulo 2. Me gusta que están leyendo, yo espero. Me gusta que están leyendo, versículo 6. Primera de Juan 2, versículo 6. Sí, 1960. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, Reina Valera, 1960. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, él, cuando dice él, está hablando de Jesús. El que dice dice Jesús, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Verdad? La vida cristiana es una vida de relación, no de religión. Dice Jesús, permanece en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Okay? Permanece en mí. Y dice la palabra que el que dice que permanece en él, el que dice que tiene a Jesucristo en él y que él está en Jesucristo, que es salvo, que es hijo de Dios, debe andar como Jesucristo anduvo, debe caminar como Cristo caminaba. La nueva traducción viviente dice, debe vivir como Jesucristo vivía. Amén. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo. Bueno, antes de hablar de en lo que él anduvo, en las cosas en las cuales él sí anduvo, primero vamos a hablar de las cosas en las cuales él no anduvo. ¿Verdad? La próxima semana vamos a aprender de las cosas en las cuales Jesucristo anduvo, pero hoy vamos a hablar de las cosas en las cuales él no anduvo, porque hoy vamos a hablar de mantenernos en pureza. Caminar la vida de que Dios quiere que caminemos, se debe caminar en pureza. Así se ¿verdad? Pureza, ¿verdad? No puridad, ¿verdad? ¿Qué? Pureza. Cuando lo estaba escribiendo yo decía, ¿es puridad o pureza? Yo creo que es pureza. Y fue por fe y salió bien. Pero dice, vamos a caminar como Jesucristo anduvo. Quizás hoy te digo, camina como Jesucristo anduvo. Dios les bendiga. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Y ya esa es la prédica. Pero hay un problema. ¿Sí o no? Hay algo que se pone, nos, vamos a decir, nos limita algunas veces, ¿verdad? O dejamos, es la palabra, dejamos que nos limite, que nos para, que nos detenga, ¿verdad? Que nos distraiga. Hay un problemita chiquito, ¿verdad? Se encuentra en Gálatas 5. En esta serie vamos a estar leyendo Gálatas 5 muchas veces. O al menos la semana pasada y esta semana sí lo vamos a estar haciendo. Gálatas 5. Ahora sí estoy en la nueva traducción viviente. Si estás en la Reina Valera, quédate ahí porque me gusta como lo dice también la Reina Valera. Para que comparen como dicen las versiones. Pero dice Gálatas 5, versículo 19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son mucho más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, uno se asusta cuando lee ese versículo porque hay no todas esas cosas. Yo no practico hechicería, ¿verdad? Pero hay algunas cosas en esa lista que yo he cometido, aún siendo cristiano, ¿verdad? Ambición egoísta. Eso es difícil. Mira, la hechicería, eso es fácil verte hacerlo, ¿verdad? Caer en hechicería, eso no es ignorante. A la broma, estoy haciendo hechicería. No, eso uno es muy consciente cuando está cometiendo hechicería, brujería, ¿verdad? O idolatría, estás adorando un ídolo, te estás postrando delante de una vaca o de oro o lo que sea, ¿verdad? Y mira, ¿qué estoy haciendo yo? No, uno no cae así, pero ambición egoísta, ahí sí uno se cae y algunas veces no se da cuenta y después Jesucristo te reprende y te dice, Señor, ¿qué hice?
o envidia, celos. Y el Espíritu Santo te tiene que, hey, mira cómo estás viviendo. Bueno, Señor, pero envidia y hechicería, esos son, o sea, no se comparan. Ahí están en la lista. Ahí está en la lista. Dice la palabra que si tú rompes una parte de la ley, la has roto toda. O sea, quebrantaste toda la ley. Si quebrantaste una parte de la ley, la has quebrantado toda, dice Pablo. Dice la palabra que, o sea, muestra la palabra que odio para Dios es como matar a una persona. Porque lo has hecho en el corazón. Para Dios, ahora, tiene diferentes, vamos a decir, te abre diferentes puertas en tu vida y causa diferentes resultados y te afecta de una forma diferente hacer hechicería y tener envidia, sí. Algunas de esas cosas, algunos pecados te hacen un efecto físico y algunos espiritual, algunos emocional, algunos dañan tu matrimonio y algunos dañan tu cuenta de banco. Pero el punto es que te dañan. Y para Dios el pecado es pecado, ¿verdad? Caminar en estas cosas, dice la palabra, vivir de esta forma. Dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El peligro es misario. Bueno, entonces hay algunas cosas que yo hice en esa lista. No te estoy diciendo que no vas a heredar el reino de Dios. Pero aquí dice la palabra, el que lleve esa clase de vida. ¿Sabes lo que quiere decir? El que viva en esas cosas. El que se mantiene. Porque una oveja de Dios, una oveja, quizás se embarra con el barro, con la tierra, sucia, se ensucia. ¿Y el pastor qué tiene que hacer? El pastor lo tiene que limpiar. Pero muchos cristianos se sienten que cuando se embarran ya se convirtieron en un cerdo, ¿verdad? No. Las ovejas también se ensucian. Antes eras inmundo, eras algo totalmente diferente, ¿verdad? Y la palabra da ¿verdad? Como comparación los cerdos, ¿verdad? Que ellos se mantienen, viven en el barro, viven sucios. Y antes éramos así, éramos inmundos, éramos sucios. Pero cuando te convertiste a Cristo, eres una nueva criatura. Amén. Completamente diferente. No es que te limpió, no eres un cerdo limpiado. Esa es la religión. Que por fin el cerdo siempre va a ir ¿a dónde? Ahí. Eso es religión. Pero tú te entregaste a Cristo, eres hecho una persona totalmente nueva. Y ahora tú tienes un pastor y ahora eres una oveja de Dios. Amén. Pero aún las ovejas se embarran. Pero si tú vives, ¿las ovejas viven en el barro? No. Pero si tú decides seguir y permanecer, y aunque el Señor te dice, no lo hagas más, y permanece, no hay intención de arrepentimiento, no hay intención de cambio, no hay intención de pedir perdón y no hacerlo más, no hay búsqueda de Dios, no hay un deseo de pureza, de santidad. Te pones en el peligro entonces de no heredar el reino de Dios. Y ciertamente el Señor te va a hablar 1000 veces. Pero llega un punto. Sería fácil decir, así que no lo hagan más. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ya. Decir, Jesucristo no anduvo en estas cosas. Él no anduvo en estas cosas. Y dice la palabra que el que dice que está en Jesús y todos levantaron la mano, deben caminar como Jesús andaba, y Jesús no andaba en esas cosas. Pero sería muy fácil decir, entonces no anden en esas cosas, no caminen en esas cosas, no vivan en esas cosas. Pero es muy fácil decirlo, pero muy difícil a veces vivirlo, ¿verdad? Dice la palabra en el mismo Gálatas 5, versículo 17. Todos estos versículos están como fuera de orden porque Pablo, de la forma que Pablo habla, es una forma muy rara. Pablo describe la solución antes del problema y ahí están todos mezclados juntos y hay paréntesis y lo que sea. Pablo habla de una forma extraña, pero hoy lo vamos vamos a hacer cirugía y lo vamos a dividir todo y lo vamos a poner todo junto otra vez, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas 5, 17. La naturaleza pecaminosa, o sea, en la Reina Valera dice el deseo de la carne,
el deseo de la carne. ¿Ok? La naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa vive en la carne. Ahorita vamos a hablar de eso. Vive en la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, que es decir, la carne. Estas dos fuerzas, por eso me encanta la nueva traducción viviente. Dice, estas dos fuerzas, o sea, los deseos de la carne, dentro de la carne, y el Espíritu Santo dentro de tu espíritu, ¿ok? Luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ok. Tú te entregaste a Cristo, tú fuiste hecho una nueva criatura. Entonces, Misael, porque si me estás diciendo que yo soy una nueva criatura, ¿por qué todavía deseo hacer el mal? Porque tú fuiste hecho de nuevo, fuiste renovado, naciste en tu espíritu. Tu espíritu fue vivificado, resucitado, lleno de vida. El Espíritu Santo antes moraba con la humanidad, cuando Adán y Eva, ¿verdad? Dice la palabra que Dios respiró y ahora ese era el espíritu y el alma del hombre y Dios vivía adentro del hombre, pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios y Dios ya no estaba en el espíritu del hombre, ya no vivía en el corazón del hombre. Por eso el espíritu estaba muerto, porque le dijo Dios a Adán, si comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Pero cuando mordieron el fruto, ¿murieron de una vez? Sí, no. En el espíritu. Luego en la carne. Porque la muerte de la carne vino por causa del pecado. Pero también había otra muerte. La separación de Dios del espíritu del hombre. Y eso causó que el espíritu, el corazón del hombre fuera muerto o estuviera muerto. Y murió. Pero cuando te entregaste a Cristo, fuiste hecho una nueva criatura y ahora el Espíritu de Dios, la sangre de Cristo te limpió y quitó el pecado que te separa de Dios. Y el Espíritu de Dios ahora mora en ti. Y ahora en ti dice la palabra, yo creo que es en Isaías, pero no me acuerdo, que dice que Dios prometiendo el nuevo pacto que iba a tener con su pueblo, dijo que yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Ellos van a conocerme. Ellos van a saber, ¿verdad? La ley antes estaba escrita solamente en las tablas, pero ahora va a estar escrita en sus corazones. Eso pasó cuando el Espíritu Santo vino adentro de ti. Y ahora sabes, después de que te convertiste a Cristo, hacer lo que hacías antes ya no se siente igual. Ya no te da el mismo, lo disfrutas y lo que sea, pero ahora sí hay algo atrás en tu mente que te dice, estás mal. O cuando no oras y dices, no, ¿sabes qué? Voy a seguir durmiendo, voy a seguir, y no oras, pero dentro de ti todo el día hay algo que te está diciendo, no has orado hoy, no has buscado a Dios, cuando vas a leer la palabra, ese es el Espíritu de Dios, porque la ley fue escrita en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo entró en tu corazón, tienes un corazón nuevo, pero el corazón es nuevo, pero la carne se quedó igual. Porque si no, todos tuviéramos six packs, ¿verdad? Músculos, todos estuviéramos lo mejor, ¿verdad? Comer no te daría calorías, el helado no te daría calorías. Wow, eso lo vamos a tener. Entonces tú eres hecho por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, la función del espíritu es esa parte de ti. Cuando dice la palabra que tú fuiste hecho en semejanza de Dios, ¿verdad? Es la parte que se parece a Dios, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y tú también eres espíritu. Y ahí el Señor se conecta contigo. Pero eso es invisible, por eso es por fe. Pero ahí está. Tu espíritu es como tú puedes comunicarte con Dios. Dios te da convicción por medio de tu espíritu, ¿verdad? El espíritu es esa parte del humano que cuando tú entras en un cuarto, ¿verdad? Que una bruja vive ahí o lo que sea, ¿verdad? Y tú sientes el lugar pesado. Y sientes algo extraño. Ese es el espíritu, ¿verdad? Pero el alma consiste de tu voluntad, tus pensamientos y tus emociones, ¿verdad? Eres tú, Josh, ¿verdad? Eliané.
Lo que tú piensas, lo que tú deseas, lo que tú sientes, tu voluntad. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. ¿Verdad? La parte de ti que dijo, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, yo decido hoy entregarte mi corazón. Y después tienes la carne. La carne es como tú te comunicas en este mundo exterior físico, en esta tierra. Yo me puedo comunicar con tía Teresa por medio de la carne, los 5 sentidos. Entonces, lo que pasa es que el espíritu fue vivificado y ahora Dios vive en tu espíritu. Tu alma comenzó, desde ese momento tu alma comenzó un proceso de cambio. Tu voluntad sometida a Dios. Y ahí tus emociones y tus pensamientos van cambiando. Tu forma de pensar, tus patrones de pensamiento van en un proceso. Cuando tú te entregaste a Cristo, tú no te sabías toda la palabra de una vez. No. Tú empezaste un proceso de aprender la palabra. Tú no sabías orar de una vez. Aprendiste a orar. Aprendiste a buscar a Dios. Empiezas a crecer, empiezas a hacer decisiones diferentes. Está en un proceso. Pero la carne un día va a pasar por ese proceso. En un segundo va a ser glorificado y resucitado. Y vas a tener un cuerpo nuevo. Que esa es la resurrección. En el día cerca del día del juicio. El arrebatamiento. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Entonces, tu espíritu es salvo. Dicen que tu alma está en el proceso de ser como Cristo. Y tu cuerpo un día va a ser como Cristo. ¿Verdad? Entonces la lucha está aquí. En tu espíritu está el Espíritu de Dios y clama para lo bueno y te llama para vivir de una forma buena. Pero la carne todavía no ha recibido la salvación. Entonces todavía quiere hacer lo que antes hacía. Te acostumbraste a vivir de una forma de sentir lo que sentías antes y todavía quiere hacer lo que hacía antes. Todavía está corrompida. Entonces adentro de la carne hay una ley, que es la ley del pecado. Entonces, antes estaba ahí también, pero tu espíritu fue vivificado y la ley de muerte fue destruida en ti. Pero la carne todavía clama. Porque dentro de la carne todavía está esa ley. Y ahí está tu alma. En medio de los dos. ¿Verdad? Y pero entonces ahí es cuando Dios te acerca y te dice, sométete al Espíritu. Y no camines. No camines en los deseos de la carne. Hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Hay una guerra. Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Amén. Yo estoy aprendiendo también. Romanos 8, 7 al 8. Dice, por cuantos ahora sí estoy leyendo en la Reina Valera porque me gustó como decía la Reina Valera esta versión. Pero si estás en la Nueva Traducción Viviente, quédate en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo dice también. Dice, por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. La mala noticia en eso es que tú vives en esa carne. Romanos 8, versículo 7. Tú vives en esta carne. Dice que los deseos, los designios de esta carne son enemistad contra Dios. Mira lo difícil y tú vives en este cuerpo. Wow, y todo lo que el cuerpo va a desear es enemistad contra Dios. O sea, la ley del pecado que vive en la carne. Todo es contra Dios, es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Hay personas, las personas que quieren con la carne, someter la carne a la voluntad de Dios y someter y vivir, ¿verdad? Papi decía, no trates demasiado porque si no te da una hernia, ¿verdad? Porque los cristianos están ahí luchando, ¿verdad? Para vivir para Dios, ¿verdad? Luchando en la carne no vas a poder. La carne nunca va a poder ser sometida. Tú no puedes cambiar. ¿Verdad? La carne cuando tiene sueño, tiene sueño. Cuando quiere tener sexo, no lo puedes cambiar. ¿Verdad? Cuando una persona es adicta
a algo, ¿verdad? A los cigarrillos, la nicotina o el sexo o lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad? La carne llama porque no puede. Ahora, la adicción se puede romper. Ahora, déjame decirte, los grupos y esas cosas que los doctores, la medicina, eso es bueno. Pero hay una forma solamente de ver victoria real en esas cosas. Cuando uno dice, yo no voy a hacer yo no voy a ser dirigido por la carne. Y hay adicciones y cadenas que se pueden romper, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no se van a romper, ¿verdad? El deseo de la carne algunas veces, tener sueño, hambre, sed, eso no se puede romper y no lo vamos a romper. Y cuando tú dejas que la carne domine, el sueño se convierte en pereza, ¿verdad? Y yo estaba leyendo Proverbios en estos días y dice que el que ama dormir va a vivir pobre, ¿verdad? Porque si lo dejamos, ¿verdad? Que la carne, ahí nos quedamos todos los días, ahí nos quedaríamos todos, o sea, sin trabajar. Mira, si yo te doy una opción, mira, tú puedes tener hoy, ¿verdad? Imagínate que el dinero no es un problema. ¿Trabajaría o dormiría? Yo voy a dormir, ¿verdad? Pero ser dominado por la carne te lleva al pecado, ¿verdad? Si comer es bueno, pero si yo me domino por eso y sigo comiendo, eso es glotonería. Y te lleva a la muerte, ¿verdad? Ok. Entonces, de la misma forma, yo no puedo ser dominado por la carne. Porque en la carne hay una ley. Y esa ley es la ley del pecado. Entonces yo tengo que ser dominado por el Espíritu de Dios, que es vida y es paz, ¿verdad? Dice, ni tampoco la carne porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me gusta que dice eso porque dice la palabra, nosotros lo leímos la semana pasada, que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí está diciendo que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Por eso más evidencia que vivir en el Espíritu es vivir por fe, que es agradar a Dios. Pero no vivir en el Espíritu, que es vivir en la carne, no es una vida llena de fe. Y no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Porque va en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Romanos 7, un capítulo antes. Versículo 15. Y después vamos a brincar al 18. 15 y después 18. Dice el versículo 15 de Romanos 7. Pablo está hablando. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Mira esta lucha que Pablo tiene. Dice, no quiero hacer lo malo, pero lo hago. No quiero pecar, pero peco. Había una lucha en Pablo. Y él luchaba. Ahora, Pablo era un hombre de Dios, ¿verdad? Él escribió ¿cómo se dice? 1/3. Una tercera parte, gracias. Una tercera parte del Nuevo Testamento. Imagínate este hombre, ¿verdad? Gálatas, los Corintios, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses, todos los enses, ¿verdad? Todo lo escribió Pablo. Y Pablo, que los milagros que se manifestaban, Pablo, una culebra lo mordió y no se murió. Una víbora. Pablo estaba en la cárcel con Silas y empezaron a cantar y un terremoto vino y lo soltó libre de las cadenas. Ese es Pablo. Pablo es un hombre santo, ¿verdad? Fue un hombre santo. Pero sí, entonces si me está diciendo Misael, si Pablo tuvo lucha, ¿qué esperanza hay para mí? Si Pablo
Él era fariseo. Él era uno de los fariseos. Él era celoso para las cosas de Dios. Él era un hombre sabio, un hombre santificado, apartado para Dios. Y si Pablo evangelizó, nosotros estamos aquí por Pablo. Vamos a decirlo así. Porque él se dedicó a evangelizar a los gentiles, que somos nosotros. O sea, no somos judíos. Porque Pablo se dedicó a eso. Mientras muchos de los otros discípulos se enfocaron en los judíos y en la tierra de Israel. Pero Pablo se fue. Y nosotros quizás estamos aquí por él. Y si Pablo tuvo lucha, mira, los fariseos se conocían la palabra de memoria. Dice la palabra dice Pablo que cuando Jesucristo se le reveló como una luz y fue cegado por un tiempo, que Jesucristo le reveló todo el evangelio. Por eso cada vez que hacemos la Santa Cena, en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Es capítulo 11, ¿verdad? Yo creo que es capítulo 11. Dice la palabra que yo les enseño a ustedes lo que a mí fue revelado por el mismo Señor. Pablo no estuvo ahí cuando el pan fue roto y el vino fue entregado a los discípulos. Él no estuvo ahí. Pero él habla como que sí estuvo ahí porque Jesucristo les reveló todo el evangelio. Imagínate eso. Y Pablo tuvo lucha. Y Pablo luchó. ¡Qué esperanza! Pero aquí está la solución. Di conmigo, la victoria fue ganada. La victoria fue comprada. Dilo. La victoria fue comprada. Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos de su lucha. ¿Qué hago? Él dice, al final del capítulo 7 de Romanos, él dice, qué miserable de mí. ¿Quién me salvará? Dice Pablo, él es honesto. Pero en el capítulo 8, comenzando del versículo 1, él da la respuesta. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, dice Pablo, ahora sí estoy leyendo en la Reina Valera porque me encanta cómo dice este versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de muerte y de pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él da la clave. Él dice, los que andan en el Espíritu y no en la carne, verán victoria. Vivirán en libertad. Tú antes eras sujeto a la carne y al pecado que estaba en la carne. Tú antes eras un esclavo a la carne, pero cuando tu espíritu fue vivificado, porque no había nada que te jalaba hacia lo de Dios, solo había, ¿verdad? El espíritu estaba muerto, solo había lo que te jalaba al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo fue vivificado en ti, la ley de la muerte y el pecado fue destruida y ahora tú no tienes que seguir la carne. Tú tienes una opción. Tú tienes un poder que es la habilidad de escoger. Señor, ahora yo no tengo. Tú no tienes que seguir la carne. Antes lo tenías que hacer. No tenías otra opción. Por eso las personas las religiosas que quieren seguir a Dios, otras religiones quieren seguir a Dios, todavía caminan en pecado. Porque no tienen opción. Eran esclavos. Son esclavos. Y tú eras un esclavo. Pero ahora tú has sido libre por lo que Jesucristo hizo en la luz. Él vino en semejanza de carne de pecado. Y Él vivió justo. Y murió en la cruz, cumpliendo toda justicia. Y esa justicia fue aplicada a tu vida. Dice la palabra que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia misma de Dios. Esa justicia de Cristo fue aplicada a ti. Y ahora tú no tienes, ahora algunas veces lo hacemos, pero ahora no tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Antes lo tenías que hacer. Ahora tú no lo tienes que hacer. Ahora eres libre por lo que Jesucristo hizo en la cruz.
y ahora tienes una opción. Por eso dice, pero entonces las personas, ahora tienes una opción, eres totalmente libre para escoger, ¿verdad? Y ahora si escoges vivir por el Espíritu, verás una vida de victoria y libre del pecado. Entonces la primera respuesta a esta lucha, la primera solución es que Jesucristo ya compró la libertad. Jesucristo ya cumplió con toda justicia y tú tienes todo el poder y la habilidad para vivir en la vida que Dios quiere que tú vivas si te mantienes sometido al Espíritu Santo. Segunda solución, ahora que Jesucristo ha hecho esto, dice la palabra en Lucas 9:23, Nueva Traducción Viviente dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Andar como Jesucristo anduvo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese. Se tiene que negar a sí mismo, negar la manera de vivir de antes. ¿Sabes cómo vivías antes? ¿Qué hacías antes? Tú hacías lo que tú querías hacer. Eso es lo que hacías antes. Lo que tú querías hacer y solo lo que tú querías hacer. Y ya. La carne te decía, quiero esto. Y tú dices, vamos a hacerlo. Así es. A comer, voy a comer lo que me da la gana, voy a dormir todo lo que me da la gana, voy a hacer lo que me da la gana. Así vivías antes. Pero el que quiere seguir a Cristo, caminar como Cristo caminaba, andar como Cristo anduvo, tiene que negar cada día. Di conmigo, cada día. Tienes que negar cada día tu manera de vivir. Lo que tú quieres hacer, tomar tu cruz y negarte. Tomar la cruz significa morirte a ti mismo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Si él no vive, él está muerto. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo confiando o en fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Yo fui crucificado. Ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo domina. Ahora Cristo, yo me metí en el asiento de atrás, Jesucristo tomó el volante. Jesucristo, haz tu voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo sé que es lo que yo quiero hacer y lo conozco muy bien, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuando estás en un momento de discusión con tu esposo, tu esposa, lo que sea, la carne te dice, di esto, o haz esto, o rompe el plato, lo que sea, pero el Espíritu Santo te dice, no, compórtate de esta manera. Y en el momento es difícil hacerlo, pero tú tienes toda la habilidad para decir, Señor, en este momento, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, quédate callado. No hables más. Algunas veces te va a decir, usa la palabra. ¿Verdad? Dice Joshua la espada en esa pelea. Señor, estoy siendo tentado en este momento. Señor, mira, me están ofreciendo estas drogas. Y tú sabes que yo antes vivía en eso. Pero el que vive sometido al Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida, tú te rindes a Dios. ¿Qué quieres que haga en este momento? Y haces lo que Dios te dice. Haces lo que Dios te dice. Dice la palabra en Gálatas 5. Gálatas 5. Todavía estamos en esta solución que es crucificar la carne. Cada día tomar tu cruz. Gálatas 5. Gálatas 5 habla mucho de este tema. Gálatas 5. Dice, versículo 24, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí pertenecen a Cristo Jesús? Amén. Han clavado. Me gusta esa palabra. Han clavado. ¿Sabes por qué dice? Me gusta porque dice clavado. Porque tú tuviste que clavarlo. ¿Sí? O sea, tú tienes que clavarlo. Tú tienes que tomarlo y tú mismo hacerlo. El Espíritu Santo no lo va a hacer por ti. El Espíritu Santo no se va a poner en rodillas por ti y orar en tu lugar. Él ora por ti,
Pero él no ora, o sea, Él no va a hacer tu trabajo por ti. Exacto. Tú tienes que leer la palabra. El Espíritu Santo no va a leer la palabra por ti y ponerlo todo en tu cabeza. De repente cuando te despiertas en la mañana te conoce Gálatas 5. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que tomar esta decisión y tienes la habilidad para hacerlo. Dice la palabra, los que pertenecen a Cristo Jesús, que estamos todos aquí, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Wow, mira eso. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Acabo de poner Gálatas 5:25, que lo leímos antes, en contexto, ¿verdad? Nosotros leímos que debemos vivir por el Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Clavando en la cruz tus deseos, tus pasiones, tus planes, aún tus patrones de pensamientos. Y tú dices, no, yo no voy a vivir de esa forma. Yo voy a hacer lo que le agrada a Dios. Jesucristo, la pregunta aquí es, ¿Jesucristo verdaderamente es el Señor de tu vida? Tú le has dado a Él todo el privilegio en cada parte de tu vida, en cada momento de tu vida, el derecho para señorear sobre tu vida. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que guía tu vida? Tiene que ser el Espíritu de Dios. En cada cosa de tu vida tienes que tomarlo y orar. Señor, aquí es donde tú quieres que yo me mude. Este es el trabajo que tú quieres para mí. Esta es la esposa que tú quieres para mí. Este es el esposo que quieres. Esta es la novia con que yo debo estar. Este es el novio con que yo debo estar. Señor, ¿en qué debo estar andando? ¿En qué debo estar? ¿Qué es lo que debo estar haciendo en este momento? Señor, ¿cuál es el ministerio de mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, Señor? Dime, Señor. ¿Quieres que dé una ofrenda? Señor, ok, está bien. ¿A quién? ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién tiene la nevera rota? Quizás rota, pero ¿quién tiene la nevera vacía? ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién no tiene carro que puedo recoger? Señor, eso es lo que quieres que haga. Servir, ok, es incómodo, pero lo voy a hacer porque tú dices que lo tengo que hacer. ¿Te va a gustar? No te tiene que gustar. No te tiene que gustar. Mira, si quieres seguir viviendo en derrota, sin paz y sin gozo, te lo estoy diciendo, porque la carne te trae una felicidad temporal. Te trae una paz por el momento y luego es puro, o sea, es una tormenta, preocupación, ansiedad. El pecado te va a llevar a la ansiedad. El pecado te va a llevar. Entonces, como lo probaste, sirvió por un momento, pero después vivías en ansiedad. Entonces, el diablo te sigue diciendo, no es porque no hiciste esto. Y te presenta otra cosa. No es porque hay otra droga o algo mejor. No es porque hay otra muchacha y él entonces te sigue. Y sigue. Más dinero. No, lo que necesitas es más dinero. Y tienes más dinero, pero todavía los mismos problemas. No, es que hay más dinero. Pero más dinero solo te trae más problemas si tú no tienes a Cristo. No. No es esa iglesia. Va para allá. Esa iglesia, ellos son muy fuertes. Esta iglesia es muy cómoda. Esa es la iglesia que necesitas ir. Ellos son muy estrictos. Hay algunas iglesias que son estrictas. Pero tienes que discernir entre ser estricto y predicar santidad y pureza. No vivir en religión no significa que puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es una de mis cosas. Entonces hay muchas iglesias, no quiero la religión, no quiero la religión, y terminan abriendo las puertas al enemigo. Entonces hay iglesias que por temor a eso, entonces lo que viven es puro en la ley, ni siquiera en el espíritu. Dice Pablo que tú no estás bajo de la ley. Entonces todavía practican el sabbat, ¿verdad? Y las mujeres entonces se tienen que vestir de una forma, no se puede cortar el pelo, no se pueden poner maquillaje, lo que sea. Los hombres se tienen que afeitar, no pueden tener barba, lo que sea. ¿Qué? Tú tienes que vivir por el Espíritu Santo. No es cómodo. No te tienen que gustar para que lo hagas.
nosotros, hace unas semanas nosotros escuchamos Corazón para la Gente parte 2, ¿verdad? La otra ruta, ¿se acuerdan? Que Jesucristo llevó a sus discípulos por Samaria. Y eso era muy incómodo porque los judíos y los samaritanos no se trataban, se odiaban. Y dice la palabra que Jesucristo tenía que pasar por Samaria. Eso es verdad, pero no es verdad. Porque los judíos se acostumbraron a tomar lo que yo llamé la I-75 de esos días, que era un viaje largo, pero iba alrededor de Samaria. Y era muy famoso, esa calle era llena de judíos que querían ir de Judea a Galilea. Y ellos iban alrededor de Samaria. Ellos iban alrededor de Samaria y caminaban más, pero era muy cómodo para ellos porque no tenían que tratar con los samaritanos. Y muy cómodo para los samaritanos porque no tenían que ver los judíos. Se odiaban, o sea que se odiaban. Cuando Jesucristo se acercó a la mujer que estaba en el pozo, le dijo, dame algo de beber. Y ella dijo, mi alma, yo soy samaritano, tú eres judío, ¿cómo me vas a pedir a mí? Yo soy una mujer. ¿Se acuerdan? Porque se odiaban. Ni siquiera le quiso dar agua a un hombre. Pero dice la palabra, Jesucristo tuvo que pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le dijo, tienes que pasar por Samaria. Y multitudes se entregaron a Cristo en Samaria en ese día. La mujer, después que Jesucristo le reveló que Él es el Mesías, lo que sea, ella se fue y regresó con multitudes y le pidieron a Jesús que se quedaran. Y todo eso es muy bonito, pero imagínate ser los discípulos en ese momento. ¿Qué? Le tengo que ministrar a todas estas personas. Y Jesucristo le dice, alza tu mirada, aquí está la cosecha. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero aquí está la cosecha. Miren, y cuando miraron ahí la cosecha, un montón de samaritanos que venían con esa mujer. Eso es cosecha. Eso es incómodo. La cosecha en esos tiempos era algo muy bueno. Era bendición del cielo, era prosperidad, era fruto. Y Jesucristo acaba de llamar fruto y algo bueno. Cosecha, algo muy incómodo. Porque lo de Dios te trae, es incómodo al principio, pero produce paz eterna. ¿Qué es lo que quieres? ¿Paz por un momento y ansiedad por el resto de tu vida? ¿O incomodidad por un momento y paz eterna? Eso es lo que debemos vivir. Tú no puedes estar declarando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús si tú no estás aplicando la palabra. Muchos de nosotros aplicamos tantos versículos en nuestra vida. Señor, tú vas a darme, Señor, va a sobreabundar, va a ser, medida buena, remecida, apretada, todo eso, ¿verdad? El nombre de Jesús, ¿verdad? Pero en el contexto de eso, Pablo le estaba hablando a la iglesia de el hecho que ellos saben dar y ofrendar. Ay, no lo sabíamos. Muchas veces, si tú cuando caminas en lo incómodo, ofrendar no es cómodo. Señor, cuando Dios te pone algo en el corazón y dice que le des $100 a esa persona, Señor, yo no, eso no es Dios. No, porque el Señor sabe que yo tengo que pagar esto y lo que sea, y yo tengo que comer. No, pero, entonces, sí, Señor, no, yo no te voy, ni siquiera le pides confirmación en esa parte. Pero cuidado, que le dices, bueno, Señor, si eres tú, dame confirmación, te va a venir. Te va a venir. Y le vas a dar, pero si le das los $100 y si obedeces, aunque, mira, me ha pasado, y no te estoy diciendo que seas irresponsable, ¿ok? Pero los diezmos vienen antes de la renta, te lo voy a decir ya. Yo lo he vivido. En los momentos que yo no doy los diezmos o no obedezco al Espíritu Santo y no doy la ofrenda, yo veo que no me alcanza lo que tengo. Pero cuando yo suelto lo que tengo, aun cuando no era ni siquiera suficiente ya, y todavía suelto porque el Espíritu Santo me dijo, vas a dar diezmo, porque dice mi palabra que vas a dar diezmo. Sí, Señor, yo te obedezco, no es cómodo, lo entrego, pero de repente, ahí está la renta, ahí está la comida, ahí está todo lo que necesito y me sobra. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo fueron que los panes y los peces se multiplicaron y sobraron 12 setas? No se sabe cómo el Señor hace esas cosas. La ciencia no lo puede explicar. Pero lo del Espíritu no es dependiendo de las leyes naturales o de los sentidos. Es de Dios.
Es de un mundo espiritual que se manifiesta en lo físico. Si tú caminas en eso, no va a ser cómodo, pero vas a clavar tus pasiones, tus deseos, tus planes. Señor, yo quería ser arquitecto, pero me dijiste que tengo que ser un pastor. Ok, Señor, ahí está la arquitectura en la cruz, tómalo. Aquí estoy yo. Y vamos a ver. Fue incómodo, pero vamos a ver un avivamiento en esta ciudad por algo incómodo. Es incómodo evangelizar. Hablarle a una persona que no cree de Cristo. Pero si lo haces, puede ser salvación eterna para una familia. Imagínate la paz que tú sientes cada vez que vas a ver a esa persona en la iglesia. El pastor de jóvenes está aquí. Mira, ahí está, el sonidista, el pastor de jóvenes, ahí está. Porque Rocío una vez le predicó a Eliane en una parada de bus y se entregó a Cristo. Y aquí están, años después. Imagínate la paz que siente Rocío cada vez que ve a Andy. Y además que la hija de ella se casó con Alex ayer. Y los y los nietos que van a tener y todo. Ella yo creo que lo que fue que lo visualizó. Exacto. No creo. Eso pasó por fe, te lo voy a decir. Eso pasó por fe. Eso es otro estudio bíblico. Pero yo creo que tenemos que seguir porque me faltan unos versículos. Entonces, tenemos varias soluciones. Número uno, la primera solución, Jesucristo compró tu victoria en la cruz, ya es hecho. Número dos, con tu voluntad libre, que ahora que es libre, puedes crucificar lo que tú quieres hacer, tomarlo a la cruz, negarte a ti mismo, seguir a Cristo. Y número tres, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Oh, yo escuché una prédica de esto anoche. Era de 4 minutos y 38 segundos. Y el muchacho era ruso. Vladimir, no me acuerdo el apellido. Súper corto, ¿lo escuchaste? Súper corto. Pero qué poderoso. No es conocido el hombre en una iglesia pequeñita. Pero wow, lo que él habló. Vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 8. Estamos entre Romanos 8 y Gálatas 5. Romanos 8 y Gálatas 5. Así que si pueden poner los dedos entre esas dos páginas. Porque ahí vamos. Romanos capítulo 8. Ya estamos terminando. Dice, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Di conmigo, ocuparse. Tú te tienes que ocupar. Lo que estaba diciendo este hombre, ¿verdad? Ruso. Cuando estaba predicando, él estaba diciendo que si tú tienes, ¿cómo tú puedes sacar el aire de una copa? Una persona, él dice que él preguntó eso y había una persona que dijo, tú puedes poner una aspiradora para chupar el aire, ¿verdad? De la copa. Lo que pasa es que si la aspiradora es fuerte suficiente para chupar el aire, ¿qué va a pasar con la copa? Se rompe, ¿verdad? Pero él dijo, la mejor forma de sacarle el aire a una copa es llenarlo de agua. También él usó el otro ejemplo. Si tú tomas un vaso de mitad de leche, ¿verdad? Un vaso y tienes la mitad de leche, ¿verdad? Y tú agarras el agua, ¿verdad? De lo que sea, y empiezas a llenar el vaso de leche con agua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar poco a poco? ¿Verdad? Al principio se ve que se mezcla el agua con la leche, pero después con el tiempo se va a ver más clara el agua, más clara, y hasta que la leche se ha ido completamente y lo que queda en la copa es el agua. Muchas personas quieren chupar el pecado de su vida. Los problemas se lo quieren chupar.
tratar con la carne, en la carne, con las cosas de la carne, los esfuerzos de la carne, sacar, ¿verdad? El pecado de dentro de ti, pero terminan ¿qué? Terminan rompiendo bajo la presión. Eso es lo que la religión hace. Muchas personas por medio de la carne tratan de sacar el pecado de las personas. Viene una muchacha a la iglesia con una falda o lo que sea y la tapan, le regañan, te tienes que quitar esto, lo que sea, y tratan de cambiar a las personas de afuera hacia adentro, de quitarles el pecado, y se rompen las personas y se van para el mundo y no quieren tener nada que ver con Dios. La mejor forma de sacar el pecado de tu vida es llenarte del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, no lo tienen que ir, pero ya lo leímos en Gálatas 5:16. Por eso les digo, ya lo leímos, pero ahora míralos con estos lentes nuevos. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ese entonces es poderoso. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces vas a ver que no vas a seguir los deseos de la carne, la lascivia, los deseos, ¿verdad? La concupiscencias de la carne. No lo vas a seguir por causa de que estás lleno del Espíritu Santo. Otra vez en Romanos, ahí estás en Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, dice, capítulo 13, versículo 13, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán, hablando de la carne. Pero si mediante el poder del Espíritu, yo estoy en el versículo corté, ¿verdad? Sí. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira ese versículo. Si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Si por medio del Espíritu Santo, solo por medio del Espíritu Santo tú puedes hacer. Solo caminando en el Espíritu Santo, sometiéndote al Espíritu Santo y llenándote del Espíritu Santo, vas a poder poder llevar a la cruz todos esos deseos, todas esas cosas con las cuales tú luchas. Las personas que están en adicción, que no quieren hacerlo, pero lo hacen porque la carne, la mejor forma es llenar del Espíritu Santo. Alain me lo decía mil veces. Alain me decía, Misael, no te enfoques en no pecar. No te enfoques en no pecar. La diferencia entre la religión y la relación con Dios. La religión es enfocarte en la ley, en no pecar. No voy a pecar, 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 pero vas a pecar. Y caes en pecado. Y se asombran. Señor. Los pastores, saca este demonio de mí, que lo que sea. Yo puedo hacer toda la guerra espiritual en el mundo y todavía no te va a ayudar. Un hombre muy sabio me dijo eso una vez. Él me dijo, si Jesucristo mismo viniera en la carne y te tocara y orara por ti, todavía no hace nada. Tiene que ver contigo. De una decisión. En la carne lo vas a poder hacer. No pecar, no pecar, no pecar. No, el enfoque no es no pecar. Alain me decía, Misael, no te enfoques en no pecar. Enfócate en buscar a Dios. Ese es el enfoque. De tener una relación con Dios, y por medio de esa relación Dios te va a dar la fuerza. Poco a poco vas a ver que se va desapareciendo la leche, se va desapareciendo el pecado, poco a poco, hasta que de repente te das cuenta un día y dices, oh my gosh, no vivo en esa cosa. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? No me acuerdo. Pero ya no vivo en esas cosas, ya no pienso de esta forma, ya no tengo los celos, ya no hay ansiedad, ya no vivo en preocupación, ya no me cuesta ser generoso, ahora lo doy muy feliz y salió de fruto. Y ni siquiera te diste cuenta porque te llenaste del Espíritu Santo. Misael, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Es la prédica que yo voy a hacer todos los días de mi vida. Busca a Dios. Busca a Dios. Es el secreto de la vida. Mantente a los pies de Jesucristo. Lee la palabra, ora y adora. Y esas tres cosas se manifiestan los domingos en la iglesia.
Lee la palabra, ora y adora. Especialmente en la iglesia. ¿No sabes qué? En la iglesia eso es fácil, especialmente en la casa. Amén. Eso es lo que tienes. Pero si te llevas a la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, la carne no quiere, pero sometes la carne a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que es orar. Mira, cuando yo luchaba, ya con esto pueden cerrar la Biblia y eso. Cuando yo era joven, todavía soy joven, pero cuando era más joven, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo sé que el Espíritu Santo me estaba diciendo todo el día, desde que estaba en la escuela hasta que llegó a la casa. Y cuando llegué a la casa, había en mi mente, tienes que orar, vas a orar, vas a orar. Vas a orar. Y el Espíritu Santo me tocaba, me decía, como una persona que me alaba la franela. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y yo, no quiero. Y entonces yo decía, no, Señor, tengo que hacer la tarea. Y empezaba a hacer la tarea, pero mientras hacía la tarea no podía descansar, no podía enfocarme, porque había algo que me decía, busca a Dios. Porque si haces la tarea y cuando termines la tarea, entonces lo próximo va a ser comer y después de comer te vas a querer acostar y no vas a orar. Entonces yo decía, bueno, está bien. Yo tomaba mi cruz, negaba mis deseos y me iba al cuarto. Ya cuando llegué al cuarto y trancaba la puerta, se desaparecía toda la pereza. Se desaparecía todas las distracciones y de repente estaba como que se me venía algo sobre mí. Y ahora me decía, ahora sí. Ahora ya trancaste la puerta, está hecho, vas a orar. Y la presencia de Dios me llenaba en ese lugar. Eso lo tienes que hacer todos los días. La carne prefiere trabajar y hacer tarea antes que orar. La carne va a hacer todo lo posible para que no ores. Pero llega un punto que tú sometes la carne y vas acostumbrando a orar y a orar. Y la carne ya se cansa de decir, no, ya yo sé que vas a hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Esas son las personas que de repente tocan a las personas y se sanan, que están ministrando, que están cumpliendo con el propósito de Dios, que están prosperando en su vida. Eso es un proceso llegar ahí, pero lo puedes hacer. Estás llamado para hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra poderosa. Gracias, Dios, porque tu palabra nos corrige, nos levanta y nos fortalece. Como un alimento, Señor, al cuerpo. Le da fuerza al cuerpo para seguir. Así tu palabra nos da fuerza para seguir adelante. Nosotros hoy te damos gracias por este alimento, pero pedimos, Señor, que no sea el único de esta semana, sino que cada día de esta semana podamos leer la palabra. Llévanos, no nos dejes tranquilos, Señor. Pon una inquietud en nosotros hasta que te busquemos, hasta que oremos, pasemos tiempo contigo, adoremos para ser llenos del Espíritu Santo y por medio del poder del Espíritu Santo llevar a morir las acciones de la naturaleza pecaminosa en el nombre de Jesús y poder vivir en pureza, en santidad como te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro que cadenas se rompen en estas vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de distracción, de mundanalidad, de perversión sexual, hoy se rompen hábitos pecaminosos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro libertad, Señor. Pero aunque, Señor, hoy ellos están libres, yo pido por convicción para que permanezcan en libertad, que es permanecer en Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon en nosotros ese deseo, esa hambre, esa sed para tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Recibimos tu palabra. Los declaro bendecidos y van a sus casas en paz y en protección de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.